Lucas capítulo 19, del verso 1 al 10, lo leemos, oramos y vamos a ir meditando en lo que dice este pasaje. Lucas 19, verso 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Por eso dije pequeña historia de un pequeño hombre. Okay. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, de conocer un poco más de tu historia, que puede cambiar completamente nuestra historia. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a la verdad, pueda convencernos de pecado, de juicio, de justicia. Señor, que tú hagas tu obra, Señor, entre nosotros. Esa es nuestra oración. Por medio de tu palabra, Señor, háblanos. Penetra lo más profundo, Señor. Dice tu palabra de sí misma que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que puede penetrar hasta lo más profundo, hasta el tuétano, hasta las coyunturas. Señor, incluso puede discernir los motivos de nuestro corazón. Señor, te pedimos que mientras leemos tu palabra, sea tu palabra leyéndonos a nosotros y mostrándonos cómo estamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta es una historia con la que me identifico, dije. No por lo rico, porque no, para nada, ¿no? Ni tampoco por lo bajito de estatura, porque tampoco estoy bajito de estatura. Pero me identifico mucho con la historia y con lo que está contando esta historia y con lo que representa esta historia para nuestros días y para el día de hoy. Esta historia está en medio de Jesús, que viene de encuentro con dos personas. Es muy interesante porque aquí me habla de un encuentro de Jesús con un hombre rico, pero en el capítulo anterior ya había encontradose con un hombre rico. No sé si recuerdas esta historia, la historia del joven rico, o así se le conoce, ¿no? Un hombre que se acerca con Jesús y le dice: maestro bueno, y Jesús le dice: bueno, solamente Dios, ¿no? ¿Por qué me dices eso? Y es que este hombre se está acercando, inclinándose delante de Jesús, pero no inclinando su corazón. Realmente él está buscando algo a su manera. Y cuando Jesús le dice eso: maestro bueno, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sabes los mandamientos? ¿No? Él le dice: bueno, todos esos mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Pero cuando Jesús le dice: bueno, entonces vende todo, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, sígueme. No era tan importante lo primero, sino el sígueme. Pero este hombre se retiró de ahí triste. Creo definitivamente que estaba ciego a la realidad que tenía él en su corazón, a su realidad. El orgullo muchas veces nos hace ciegos, nos hace no ver la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahí está Jesús, y la oportunidad de él para seguirle. Está recibiendo la invitación. Otros hombres en los evangelios, cuando recibieron esa invitación, comenzaron a seguir a Jesús, pero este hombre no, al contrario, se fue de ahí triste. ¿Por qué? Dice: porque tenía muchos bienes, ¿no? No, en realidad no tenía nada, porque cuando llegó sin nada, y cuando muera iba a salir sin nada. En realidad nada era suyo, pero no decidió seguirle. Luego viene otra historia, y lo curioso es esto: es un ciego el que se acerca a Jesús en Jericó, un ciego de Jericó. Ahí está en el capítulo anterior. Y este ciego
dice que se acercó a Jesús. Acercándose Jesús a Jericó, un ciego, dice, estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud le dijeron que pasaba Jesús, y él empezó a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabes, este hombre ciego no está ciego a su necesidad. Sabía que lo que necesitaba de Dios era misericordia, que el Hijo de Dios estaba pasando por ahí, que el Mesías, por eso le dice hijo de David, que el Mesías, el Cristo prometido, estaba pasando por ahí. Y este hombre recibió la vista, no solamente la vista. Dices, tu fe te ha salvado. Entonces es curioso, tenemos a un rico que no ve, ¿no? Y a un ciego que sí ve, ¿no? Y ahora tenemos a otro rico, el cual muestra una actitud bastante curiosa, ¿no? Yo sé, algunos aprendimos la canción de Zaqueo cuando estábamos ¿o no? Bueno, ok, algunos se acuerdan de eso. Este hombre era un hombre chaparrito, ¿no? Y era un hombre malo en realidad, ¿no? Chaparrito, pero malo. Nos dice la historia que Jesús llega a Jericó, un pueblo con muchos recursos, un pueblo con abundancia, un pueblo donde hay tanta abundancia y de repente hay tanta gente con muchos recursos y tantos políticos. Bueno, ya te imaginarás cómo era ese lugar. Era Jericó, ¿no? Y este lugar Jesús lo visita, y me encanta esto, ¿no? Porque Jesús visita los lugares que más tienen necesidad, ¿no? Dices, pero si tienen abundancia de todo. Sí, pero les falta lo más importante. Y Jesús visita el lugar, y cuando va entrando al lugar, de repente se nos presenta este varón llamado Zaqueo. Ahora, siempre que pienso en Zaqueo, siempre pienso en lo que hace, que es un ladrón. Ahorita explico por qué. Y siempre pienso en que está saqueando a todos, ¿no? Zaqueo es un saqueador, no sé, siempre pienso así. Pero el nombre originalmente significa inocente, ¿no? Dices, inocente palomita, ¿no? ¿Cuál inocente? Pero su nombre significa eso. Incluso en otras traducciones se puede traducir como justo, pero no era un hombre justo. Zaqueo, ¿qué era? Ahí dice, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Un publicano era un cobrador de impuestos, un hombre que cobraba impuestos a nombre de Roma, del imperio que estaba controlando toda esta región. Recuerda que Israel estaba dominado en este tiempo por el imperio romano, y el imperio romano ponía sus impuestos, tienes que pagar impuestos, y contrataba a gente judía, gente del mismo pueblo, para hacerlo. Pero para ellos se convertía en una oportunidad para hacerse ricos, porque si Roma les pedía tanto dinero por impuesto de transporte, entonces ellos le añadían eso y más, el doble o el triple, y le pagaban a Roma lo que pedía, pero mientras ellos hacían su negocio. Ahora, ese era un publicano. Los publicanos eran odiados. De hecho, un publicano comenzó a seguir a Jesús, un hombre llamado Leví o Mateo. Y cuando Mateo empezó a seguir a Jesús, le hizo un gran banquete. Dices, ahora entiendo. Pues se había hecho rico, podía darle un gran banquete, e invitó a todos sus amigos y se sentó a la mesa con Jesús. Aquellos que observaban a Jesús y juzgaban lo que hacían, empezaron a decir, este hombre se sienta con publicanos y pecadores. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los publicanos eran asociados con los pecadores. Eran hombres malos, hombres que se aprovechaban de la posición que tenían, del encargo que se les había dado para hacer fortunas. Pero no solo eso, Zaqueo no era un simple publicano. Dice ahí, era jefe de los publicanos, ¿no? Entonces no nada más recibía ganancias de él y su oficina, sino de las oficinas que dependían de él mismo. Imagínate, este hombre era un hombre odiado en el pueblo, odiado por la gente que lo rodeaba.
pero de repente escuchó acerca de Jesús y procuraba ver quién era Jesús. Y sabes, muchas veces la curiosidad nos lleva a ciertos lugares donde Dios puede revelarse a nuestras vidas. Este hombre le nació curiosidad. Y este hombre que era rico, que era jefe de los publicanos, de repente se pone a correr y adelantarse a la multitud para encontrar un lugar donde ver a Jesús. Dice ahí que era bajito de estatura. Y por eso la multitud no le permitía ver quién era Jesús. Pero también, ¿te imaginas a un hombre así en medio de la multitud? Pues no. Él sale corriendo, sabe que Jesús está pasando por una calle, se adelanta a ir a una calle más adelante y se sube a un árbol sicómoro. Y ahí está arriba, ¿no? Qué curioso, ¿no? Un hombre rico subido en medio de un árbol, ahí todo curioso, viendo que pasara Jesús, ¿no? Ahora, me llama la atención esto. Chaparrito, que con un árbol se puede ver desde arriba y estar por encima de todos. Qué curioso, ¿va? Un hombre chaparrito que con lo que hacía y lo que tenía, ¿no?, aparentaba estar por encima de todos los demás. Y ahí está. Y ahí va caminando Jesús y pasa por ahí Jesús. Y en el versículo 5 dice, llegó a aquel lugar. Y checa todo este versículo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿no?, donde estaba Zaqueo, mirando hacia arriba, dice, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿no? Todo este versículo me encanta. Jesús llega ahí, ¿no? Y cuando llega, Jesús está abajo de donde está Zaqueo. Por eso tiene que mirar hacia arriba. Qué interesante, Jesús mira hacia arriba y lo ve, ¿no? Entonces está ahí Zaqueo que quiere ver a Jesús, pero es Jesús el que lo ve. Y lo primero que sale de la boca de Jesús es su nombre, Zaqueo, ¿no? Inocente, ¿no? Justo, Zaqueo. Ahora, muchos a lo mejor hemos crecido pensando que nuestra vida, por cómo la hemos llevado, tomando decisiones malas, tomando decisiones equivocadas, lastimando a otras personas, siendo egoístas, nos hace, digámoslo así, invisibles a Dios. Invisibles, ¿no? Y sí, hay un salmo que acabamos de estudiar que dice, el malvado dice, Dios no ve. Por una nos hace creer que somos invisibles porque decimos, bueno, que Dios no me vea, ¿no? Porque si me ve, bueno. Pero por otro lado dices, ¿cómo me va a ver si soy lo que soy? O sea, Dios voltea a ver a donde están las iglesias y la gente bonita y la gente bien portada, pero voltear a ver a alguien como yo, bueno, Zaqueo lo experimentó. Zaqueo de repente tenía la mirada de Jesús sobre sí mismo, pero no solamente su mirada, sino que Jesús sabía su nombre. ¿Sabías que Dios sabe tu nombre? Que Dios sabe quién eres, lo que has hecho. Todo sabe de ti. Todo sabe de ti. Y conoce tu nombre. Y el día de hoy quiere hablarte por nombre. Y ahí está Zaqueo. Y de repente le dice, Zaqueo, ¿no? Y me encanta porque le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, desciende. Hazlo ya y desciende. Y decía al principio de este versículo que me encanta lo que describe, porque me llama mucho la atención, que es Jesús mira hacia arriba, Zaqueo es el que está arriba, y le pide que baje, que descienda. Y yo decía al principio que me identifico con esta historia, una porque no sabía que Jesús sabía quién era yo, e incluso conocía mi nombre, y sabía todo lo que yo había hecho. Pero sino que también Jesús, cuando llegó a mi vida, llegó de esta manera. Y quiere llegar a la vida de todos nosotros de esta misma manera. La Biblia describe a Jesús como el Hijo de Dios.
En el Evangelio de Juan, Juan se encarga de decir que Jesús es el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y ese Verbo se hizo carne. Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Él dice, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho si no fuera por Él. Todo está hecho por Él, para Él y de Él. Todo es de Él. Él es Dios. Pero también la Biblia me dice que Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se hizo hombre y descendió. Cuando Jesús llegó a mi vida, la imagen que yo tenía de Dios era de un Dios que no volteaba a ver al malo y si lo volteaba a ver era para aplastarlo, nada más. Pero me encontré con esto, que Jesús había bajado, había descendido, se hizo hombre, se hizo siervo y sufrió la muerte en mi lugar, una muerte no solamente tormentosa, sino humillante, una muerte humillante. Cuando Jesús llega a nuestra vida no llega desde lo más alto, viéndonos hacia abajo y diciéndonos sube, porque eso sería cruel. Hey, sube. ¿Es posible subir? ¿Quién puede subir al monte? Sino solamente el que está limpio de manos. Y dime, ¿quién está limpio de manos? Nadie, solo Jesús, limpio de manos. ¿Sabes? Sería cruel que Dios llegara con nosotros y dijera, vente, sube. Y creo que ese ha sido el engaño de muchos años de religiosidad en nuestras vidas. Pensar que si hacemos méritos podemos alcanzar a llegar al cielo. ¿Sabes? Hombres lo intentaron desde hace mucho tiempo. El hecho de que tú y yo estemos hablando español es muestra de eso. En la torre de Babel los hombres intentaban subir hasta el cielo, llegar hasta el cielo, hacer una cumbre que llegue hasta el cielo. Y sé que no eran ingenuos, no eran ignorantes. No es que un día pensaran llegar hasta el techo del cielo, tocar y que les abrieran, sino que estaban haciendo un monumento para que eso los hiciera alcanzar a Dios, alcanzar la salvación, alcanzar la eternidad. ¿Lo lograron? No. ¿Qué hizo Dios? Descendió y confundió sus lenguas. Tú y yo hablamos español y es muestra de eso, que el hombre está empedernido en tratar de alcanzar a Dios cuando es imposible. Y Dios no ha tomado esa posición de mirar desde los cielos y decir, a ver, sube, sino que es la historia de la Biblia, es la historia de un Dios que ha descendido, que ha bajado y que viene y nos dice, date prisa, desciende. Porque en nuestro orgullo y en nuestro egoísmo nos creemos el centro del universo, cuando ni siquiera lo somos. Creemos que tenemos todo, pero no tenemos nada. Y nos subimos a un árbol y ahí estamos encima de todos. A ver quién se sube al árbol más grande. Y luego se convierte en algo ridículo. ¿Estás de acuerdo? Y vivimos en una sociedad así, donde quién es el que está más arriba y quién es el que está más grande y quién es el que tiene más. Y de repente llega Jesús y con su ternura, con su amor, nos dice, hey, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Hoy es necesario que yo tenga comunión contigo. Leímos la historia completa. Sabemos lo que Jesús dijo al final. La salvación ha llegado a esta casa. ¿Quién es Jesús? El Salvador. ¿A qué quería ir a esa casa? A salvar a Zaqueo, a salvarlo. ¿Por qué quiere que desciendas? Porque quiere salvarte, porque quiere rescatarte. El orgullo nos hace autodestructivos. El orgullo nos destruye. El orgullo nos hace ciegos, nos hace egoístas, nos hace pensar que no necesitamos nada, ¿no? Y yo no sé qué es lo que te ha traído aquí el día de hoy. No sé si sea curiosidad, ¿no? Pero date cuenta que Jesús está aquí y que conoce quién eres, conoce tu nombre y quiere decirte esto: desciende, apúrate, date prisa, ya no tomes más tiempo.
Ya no esperes más. Date prisa y desciende. Humíllate. Humíllate. Ahí está Jesús y le dice esas palabras. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿no? Y de repente es curioso. ¿Te ha tocado que alguien se autoinvita a tu casa? ¿No? Y dices, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? O sea, una cosa es que tú invites a alguien a tu casa. Hey, ven a mi casa, ¿no? Y pasemos un tiempo. A que otro que llega, ¿qué onda? ¿Me invitas a tu casa? ¿Me invitas a comer? ¿No? Y esto suena extraño, suena raro. En esta época, el recibir a alguien en casa era un honor. Y recibir a Jesús era un gran honor, porque Jesús tenía una gran fama en este momento. Pero Jesús está autoinvitando. Y me encanta eso, porque ahí también me identifico. Yo no estaba buscando cambiar. Yo no estaba buscando invitar a Jesús a mi vida. Él se autoinvitó. Él llegó. Él dijo, yo quiero estar en tu casa. Yo quiero posar en tu casa. Hoy es hoy. Es hoy. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo tenía una gran necesidad. Y gracias a la gracia de Dios, Dios le permitió ver su necesidad. El joven rico no vio su necesidad, ¿recuerdas? El joven rico estaba ciego a su necesidad. Él creía que podía alcanzar. Él estaba en este orgullo que lo había cegado, pensando que él puede obtener la salvación y ir hacia arriba. Todos sus mandamientos yo los cumplo desde mi juventud. Entonces sígueme. Y él se va triste. Estaba ciego, ¿no? Pero Zaqueo, sus ojos van a ser abiertos. Solo porque Jesús llegó y le dijo, desciende, date prisa. Me encanta el siguiente versículo. El versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué increíble, ¿no? A veces pensamos que Jesús quiere llegar a nuestras vidas para arruinar nuestros planes. ¿Nunca has pensado eso? Yo he estado ya 14 años como pastor, 19 años como creyente. He compartido el evangelio a muchas personas y me topo con un grupo de personas que dicen, ¿pero qué me va a quitar? ¿Pero qué tengo que dejar? ¿No? Y de repente tienen la sensación o la idea, la visión de que Jesús va a llegar a arruinar sus vidas, a quitarles todo lo padre, todo lo alegre, y ves a Zaqueo aquí con una actitud totalmente distinta. Él desciende a prisa y le recibe ¿con qué? Con gozo, con gozo. ¿Le habrán hablado a Zaqueo de Jesús? ¿Habrá Mateo o Leví, uno de sus secuaces, habrá llegado, habrá estado en esa comida que Leví ofreció? No lo sabemos, ¿no? Pero algo habrá llegado a sus oídos. Y sé que algo ha llegado a tus oídos. Me pongo a platicar con personas y me dicen, no, si mi tía es cristiana y me ha invitado a la iglesia. Me llevó una vez a la iglesia. Hoy es necesario que Jesús pose en tu casa. Recíbele y recíbele con gozo. Desciende, humíllate. ¿Cómo tengo que humillarme? ¿O qué es eso? Pues reconocer quién eres. Reconocer tu pecado, reconocer que te has alejado de Dios, reconocer que nunca te ha interesado Dios, reconocer que has lastimado a otros y te has lastimado tú mismo en tu caminar egoísta y de orgullo. Desciende. En el versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y sí, a Jesús lo tenían como un comilón y bebedor de vino. Y no es que fuera un bebedor de vino, ¿no? Sino que eso es lo que decían de él, porque lo veían tan cercano a los pecadores, tan cercano y sentándose a la mesa. Pero cuando sucedió lo de Leví y comenzaron a criticar, mira, este está sentado con pecadores y publicanos, Jesús dijo algo maravilloso: los sanos no tienen necesidad de ir al médico, solo los enfermos. Claro, cuando estás sano no vas al doctor, cuando estás enfermo vas al doctor, ¿no?
Y dice, yo he venido no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Él viene como un médico. Y yo no tengo ningún testimonio de alguien que llegue enfermo a la consulta del doctor y el doctor le diga, a ver, estornúdame aquí encima, me quiero enfermar. No, sino ¿qué es lo que hace? Le da el tratamiento para que esté sano. Y Jesús se sentaba a la mesa con esa intención, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y Jesús estaba ahí sentado y los demás están murmurando, mira, este hombre. Y la historia no se altera, sigue siendo la misma. Si Jesús llega a tu vida, algunos seguramente van a murmurar y decir, ay, sí, míralo, ahora sí, ¿no? Me encantan las excusas que dicen algunos de, ay, yo no creo en Jesús porque ¿a poco perdona todo? Pues sí, perdona todo, lo hace. Es como una murmuración de que Jesús es amigo de pecadores y libra a pecadores. Ay, sí, pues claro, eso es lo que vino a hacer. Él es el Salvador, Él vino a sanar. Y este hombre, Zaqueo, le está recibiendo con gozo. Y de repente Zaqueo hace algo que irrumpe el ambiente de celebración que está habiendo en ese momento. Jesús hablando, ¿qué habrá hablado Jesús en esa mesa? ¿Qué habrá dicho Jesús en esa mesa? Pero de repente dice, al ver esto, en el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dice que se ponga de pie, no, pues ya está de pie. Pues es que está bien chaparrito, ¿no? Pero está puesto en pie. Y nunca había estado en una posición tan alta Zaqueo como en este momento, cuando se humilló. Y de repente se pone en pie y dice al Señor esto: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadriplicado. Wow, ¿qué es esto? La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Te acuerdas del joven rico? Vende todo, dáselos a los pobres, sígueme. Aquí no vemos, por lo menos, que Jesús le haya pedido que lo hiciera, pero él le nace hacerlo. Le nace hacerlo. Sabes que la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo 4 veces. Y te das cuenta que Zaqueo conoce la ley de Dios, porque en la ley aparecía eso: si tú destruías alguna propiedad de alguien o por un accidente matabas el animal de algún vecino, lo que tenías que hacer era devolver esa propiedad 4 veces por lo que habías hecho. Y Zaqueo lo sabe y lo dice, pero no es Zaqueo, otra vez, no es Zaqueo tratando de ganarse el favor de Dios. Jesús ya está ahí, Jesús ya está en el lugar. Es esta relación con Jesús que lo hace ser transformado y que salgan de su boca palabras que nunca te hubieras imaginado que salieran de un hombre así. Nunca te hubieras imaginado que este hombre dijera esas palabras. Nunca nadie lo había visto tan alto a Zaqueo, siendo tan chaparrito, porque estaba convirtiéndose en una luz que se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los demás. ¿Te imaginas lo que dijeron los demás? ¿Qué dijo? 4 veces. ¿Qué dijo? La mitad de sus bienes. ¿Te imaginas todos los que alrededor estaban escuchando lo que Zaqueo? O sea, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué mosco te picó? ¿No? ¿Qué sucedió? Me identifico tanto con esta historia. Tanto con esta historia. Y espero que tú te puedas identificar con esta historia, porque esta historia es una historia, dice, de salvación. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y no está hablando de ser hijo de Abraham solamente por raza, ¿no? Por ser judío, por así decirlo, sino está hablando de que Abraham tuvo fe. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hoy es un día en que te quiero invitar a que creas a Dios. Escúchame bien, no a que creas en Dios, porque seguramente crees en Dios.
Seguramente si te pregunto, ¿crees en Dios? Tú dices, sí, claro, creo en Dios, ¿no? Bueno, Santiago nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Es muy distinto creerle a Dios. ¿Qué es lo que te pido? Que creas a Dios, que creas lo que Él dice, que creas en sus promesas, que creas en la salvación que Él ha traído para tu vida. Él quiere darte salvación, Él quiere rescatarte. Como lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Como lo ha hecho con muchos de los que estamos aquí, lo quiere hacer contigo. Y Él te viene y te dice, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No sabías, pero lo que más necesitas es a Jesús. Jesús termina diciendo así: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una buena referencia a lo que dice en Isaías 53. Todos nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vino para rescatar y salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Me encanta esto, porque ahí está Zaqueo escuchando que Jesús viene y por curiosidad se acerca. Pero ¿quién estaba buscando a quién? Dime. Era Jesús el que estaba buscando a Zaqueo. Y a lo mejor estás acá y tú piensas que estás buscando a Dios, pero sorpréndete que es Dios el que te está buscando a ti. Es Dios el que está llegando a tu vida. Es Dios el que quiere salvarte y rescatarte. Algunos se sienten perdidos. Eres candidato para recibir salvación del Señor Jesús si te sientes perdido el día de hoy. ¿Hacemos una oración? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que al estar meditando, Señor, tú quieres y has estado hablándonos. Señor, tu palabra tiene esta capacidad de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia y de transformar nuestras vidas, Señor. Cantábamos hace unos momentos, tu palabra permanecerá, tu palabra prevalecerá, Señor, y es tu palabra la que quiere penetrar en nuestro corazón. Señor, tu palabra dice que somos renacidos no por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Que sea tu palabra trayendo vida este día. Y Señor, y nos maravilla la historia que acabamos de leer. Y te pido, Señor Jesús, que todos podamos identificarnos con esta historia, porque es nuestra historia. Nuestra historia porque eres tú, Jesús, el que quiere buscarnos y salvarnos. Eres tú, Jesús, el que conoce nuestras vidas. Eres tú, Jesús, que te humillaste y viniste a este mundo a morir por nosotros. Señor, te pido que el día de hoy tú traigas salvación, vida eterna, vida nueva, Señor.